Muy buenas tardes a todos en esta hora. Es un gusto el poder saludar a cada uno de ustedes y este momento en el cual podemos llegar con el consejo de la palabra del Señor. Este día continuaremos hablando en el libro de Romanos, en el cual estamos hablando acerca de la justicia, cómo Dios atribuye justicia al hombre, cuáles son los medios que Dios utiliza para justificar al hombre. Estuvimos hablando de la justicia del hombre ante Dios, pero ahora estamos hablando de la justicia de Dios hacia el hombre. Yo creo que cada uno de nosotros debe de ser muy bueno conocer estos principios, porque es lo que nos ayuda a poder entender lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Y en medio de esta enseñanza podemos aprender también que todos los seres humanos tienen oportunidad delante del Señor, como toda persona, no importando cuál sea su trasfondo, cuál sea su pasado, puede alcanzar la misericordia en Dios, puede alcanzar la justificación en Dios, al igual que aquellos quizás que no han cometido grandes atrocidades. Dios también puede justificar a estas personas que han fallado al Señor, que han hecho lo malo ante los ojos del Señor, ya que el mismo Pablo nos enseña de que no hay justo ni aun uno. Es lo que quiere decir es que por más grande o por más pequeña que sea la falta, cuando nosotros depositamos fe en el Señor, tenemos acceso a la justicia que Él otorga a aquellos, ya que la justicia de Dios llega al hombre por fe y gratuitamente. Yo creo que eso debe de le da la oportunidad a todos aquellos que están aún fuera, desaprovechando la bendición que el Señor ha otorgado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde trataremos de entrar en esta enseñanza, y para ello vamos a ir al libro de Romanos capítulo 4 y el versículo 1 en adelante vamos a leer. Creo que vamos a estar hablando, vamos a llegar quizás hasta el 11, pero trataré de exponer algunos de ellos y así vamos a hacerlo en esta hora. Dice la palabra del Señor, libro de Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por fe justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos le fuese a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a dar una palabra de oración en esta hora. Padre amado, te agradecemos en este tiempo. Nos ponemos, Señor, bajo tus cuidados y bajo la dirección de tu Espíritu, para que en esta hora tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestro corazón. Permite, Señor, que nuestros oídos sean abiertos para poder escuchar la voz tuya a través de esta palabra, la enseñanza, Señor, que hay en ella. Rogamos, Dios, que seas tú, Señor, iluminando nuestro entendimiento para poder comprender
entender, Señor, lo que verdaderamente cuenta para contigo. Bendice, Señor, en esta hora, este tiempo que vamos a estar, Señor, abiertos a lo que tú quieres mostrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. Pues estaremos hablando acerca de la justificación de Abraham. Veamos que en este párrafo, en esta palabra que vamos a tomar hoy, el apóstol Pablo continúa hablando de cómo el ser humano se justifica, y para esto pone un ejemplo para poder utilizar a Abraham, para mostrar cómo Dios lo hizo con Abraham. Lo que el apóstol verdaderamente, ¿por qué toma al padre Abraham? Bueno, el padre Abraham verdaderamente fue un hombre de fe, y cuando nosotros pensamos que por qué se toma a él, bueno, porque algunos judíos, o más bien los que profesaban fe, ellos creían que el padre Abraham había cumplido la ley y que él por las obras había sido justificado delante de Dios. Por eso el apóstol toma un personaje que verdaderamente es remarcable, es un personaje que podríamos decir sobre la faz de la tierra, si hubo un hombre al cual se le podía atribuir, sería Abraham, pero por eso el apóstol toma a esta persona. Entonces lo primero que vamos a ver, cómo se justificó Abraham delante de Dios. Dice aquí la palabra en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bueno, vamos a empezar a hablar, porque verdaderamente la pregunta del apóstol es, ¿Abraham encontró justificación por las obras, por lo que él había hecho? Cuando vamos nosotros a pensar en las obras que Abraham había hecho, nosotros sabemos que Abraham había obrado bien delante de Dios. Él había sido una persona que había caminado con Dios, había seguido la voz de Dios. Pero, podríamos decir que Abraham, cuando Dios lo llama, Abraham responde al llamado de Dios. Y cuando él respondió, pues podríamos atribuir eso a que fue una obra que él hizo, de que Dios le pidió que hiciera algo y él lo hizo. Pero a Abraham no se le cuenta aquí, porque verdaderamente, aunque los judíos creían que Abraham tenía argumentos para ser justificado, el apóstol una vez más recalca y dice, pues puede ser justificado el que él haya dejado su familia, el que él haya respondido el llamado de Dios. Para los hombres esto puede significar mucho, pero el apóstol mismo, él dice, pero no para con Dios. Lo que quiere decir es que aunque Abraham había respondido el llamado, aunque Abraham había respondido de esa manera, Abraham no era justificado delante de Dios por hacer eso. Ahora el apóstol dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, versículo 3. Entonces aquí el apóstol remarca y dice, bueno, Abraham no fue justificado tal vez para delante de los hombres, pero no para con Dios. Y aquí él empieza a tomar argumento de la palabra del Señor. Él empieza a tomar bases para mostrar que la justificación del hombre siempre desde el principio fue delante de Dios a través de la fe. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas en este tiempo todavía argumentan que primero hay que obrar para que Dios podamos alcanzar gracia delante de Dios. Pero aquí podemos ver, el apóstol dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Bueno, lo primero que Abraham hizo fue que creyó a Dios. O sea, él no obró antes, sino que él creyó, y eso fue que él tuvo fe en Dios. Entonces lo que quiere decir, y lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, no era creer la promesa que se le estaba dando a Abraham no era algo sencillo.
O sea, a él se le estaban dando promesas y lo vemos cuando tiene el llamado. Dios le promete una tierra prometida, la cual no se la enseñó en el momento, pero el Señor lo llamó y él en fe respondió a Dios. O sea, no se le contaron las obras, pero se le contó la fe. Y aquí el apóstol dice que se le fue contado por justicia, pero fue por su fe. Y esto lo que debe de ayudarnos a nosotros es a pensar. Acuérdese que veníamos manejando la temática de que el hombre no tiene argumento para jactarse delante de Dios, no tiene argumento para ser orgulloso. ¿Por qué? Porque su justificación, porque su perdón ha venido a través de Dios, a través de la fe en el Señor. Hemos encontrado nosotros la justificación. Entonces el hombre no tiene argumento. Yo decía en las enseñanzas pasadas, la fe es algo que Dios otorga al ser humano. Y me va a decir, entonces Dios hace acepción de personas. ¿Por qué? Entonces hay unos creyentes y otros que no creen. Entonces Dios le da fe a unos y a otros no le da. Dios nos da fe a todos. Siempre Dios otorga la fe. El momento único que Dios trata con el hombre es cuando Dios viene al hombre y le da esa fe para poder creer en él, pero es decisión del hombre. O sea, Dios puede hablar al corazón del hombre, como en esta tarde Dios puede estar hablando a su vida, pero usted puede decidir si creer que el Señor le está tratando, le está hablando, le está ministrando, pero es decisión suya. Usted puede decir, son emociones mías, son sentimientos míos, o yo no puedo creer, aunque Dios le está mostrando que es la verdad. Usted puede rechazar creer. Sencillamente es voluntario, cada quien lo puede hacer. Entonces, pero aquí lo interesante de todo es que alguien tan especial como el padre Abraham, él mismo fue encontrada, se le contó como justicia, o se le abonó justicia a la fe que él había depositado en el Señor Jesús. Entonces quiere decir que Abraham no fue porque salió de su tierra, y si fuéramos a hacer un recuento, no fue por todo lo que él hizo siguiendo al Señor, sino fue por su fe, es que él seguía a Dios. Entonces las obras no estaban delante, o sea, lo que él hacía en obediencia era por la fe en el Señor. Cuando él va a ofrecer, cuando se le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio, podríamos contar eso como una obra, pero fue fe que Abraham tuvo en el Señor, y por eso aquí la palabra dice que le fue contada por justicia. Entonces el hombre, lo que queremos resaltar es que el hombre se justifica para con Dios es solamente por medio de la fe. Y aquí puedo yo asegurarle a usted que algunos quizás no estén de acuerdo con esto, pero la palabra del Señor así lo asigna, así lo enseña. Y quizás usted podría en esta tarde pensar de que pues eso es lo que usted cree, pues yo lo creo así porque la Biblia así lo enseña. No, pero es que necesita hacer ciertas otras cosas. Yo quiero decirle a usted que para la justificación del alma, para que se le abone justicia a su vida, tiene que ser a través de la fe. Usted puede hacer tantas cosas que sencillamente no le van a abonar en favor. ¿Por qué? Porque la fe, o más bien la justificación, es gracia, es gratuita. Y le dije, la gracia está desde el principio, porque aquí vemos en Génesis, en el principio, cuando Dios le cuenta a Abraham su justicia por medio de la fe. Eso es lo que quiere decir, es que desde el principio la justificación del ser humano ha sido a través de la fe en Dios. Y no es la excepción para nuestro tiempo. En nuestro tiempo, para la justificación, lo único que se necesita es tener esa fe, depositar esa fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra, la justificación es por gracia. Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dos versículos, fíjese usted, el 4 y el 5 dice lo que está tratando aquí de enseñar el apóstol. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia.
pues tan sencillo de entender. El apóstol utiliza este ejemplo y pone un ejemplo. Él dice, bueno, si usted trabaja para alguien, cuando usted le ofrece su servicio, por ese servicio que usted ofrece, a la persona que usted le ha ofrecido ese servicio, esa persona tiene una deuda con usted. Vamos a pensar, si nosotros obramos delante de Dios y Dios tiene que pagarnos a nosotros por lo que nosotros hemos hecho, ya no es gracia, ya no es un regalo, ya no es gratuita. ¿Por qué? Porque Dios está pagando por lo que nosotros hemos hecho. Y la gracia es todo lo opuesto. Es un regalo de Dios, es gratuito, es por fe. Entonces se declara aquí y dice, si una persona hace una obra, se le tiene que pagar. O sea, si fuésemos a nosotros contar la justicia de Dios por lo que nosotros hacemos, lo que tendría que hacer Dios es que nos está pagando. Entonces no tendría que haber ningún tipo de agradecimiento en ninguno de nosotros, en nadie de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo único que está haciendo es pagando la deuda que tiene con nosotros. No sé si me puede entender, no sé si le puede parecer tan claro esto, pero es tan claro como esto, que si usted obra, a usted le tienen que pagar. Y la gracia es un regalo. La justicia que Dios ofrece por fe es gratuita, ya que la fe es otorgada gratis a nosotros por medio de Dios. Entonces Dios nos está regalando. En otras palabras, antes de que nosotros empecemos a querer cobrarle a Dios, porque lo que nosotros estamos haciendo, Dios hace por nosotros. Y por eso es que el pueblo de Dios, el pueblo redimido, tiene que ser un pueblo agradecido y un pueblo humilde, un pueblo que no tiene un orgullo, un pueblo que no es altanero, un pueblo sumiso, un pueblo que entiende que todo ha venido de parte del Señor. Y esto nos quita todo argumento para nosotros envanecernos. Esto nos quita todo argumento para nosotros creer que estamos en un estado más alto que los demás. La justificación de cada uno de nosotros es por fe, y la justificación de cada ser humano es a través de la sangre del mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol está diciendo aquí de que verdaderamente la justificación es por gracia. Entonces no podemos nosotros venir aquí. A veces pues hay personas que pueden llegar a creer que por tanto que hacen para Dios, es que Dios ahora, Él tiene que pagarles. Ya Dios pagó, pero pagó Él antes que nosotros hiciéramos algo por Él. Entonces es por gracia, es un regalo de Dios. Mas al que no obra, si no cree, dice el apóstol, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ahora Dios justifica y justifica por la fe. Entonces si esta persona no ha hecho, por eso es que nosotros decimos, usted no tiene que hacer nada para venir delante de Dios. Lo único que usted tiene, a veces nos preocupamos porque nuestro pasado, porque nuestro trasfondo, porque tenemos tantas cosas malas que quizás en el pasado hemos practicado, y eso nos descalifica, ¿verdad? Nos descalifica delante de Dios. Pero el Señor nos está invitando a depositar fe, y entonces Él dice que Él va a perdonar ese pecado que hay en su vida y en mi vida. Por eso es que para usted llegar al Señor, usted no necesita quitarse sus pecados, usted no puede quitar sus faltas, usted no puede justificarse a sí mismo, usted no puede ser libre por sí mismo. Usted tiene que venir al Señor en fe. Usted no tiene que hacer nada más que depositar fe, porque a veces podemos pensar de que es que tenemos que hacer tantas cosas para poderlo recibir de parte del Señor. Aquí sí, así que entonces debemos de prestar atención a lo que verdaderamente es importante delante de Dios para la salvación del alma. O sea, a veces estamos tan pendientes de cosas externas del ser humano, estamos pendientes de el obrar de una persona, pero verdaderamente aquí la palabra nos está enseñando que lo que Dios está demandando del ser humano es que puedan creer en Él, es que pongan su fe en Él,
para que ellos puedan venir a ser justificados. Podríamos argumentar tantas otras cosas, tantas imposiciones que se exigen en nuestro tiempo, aún en nuestro tiempo, así como el tiempo de los judíos, que se les exigía tanto a aquellos que querían venir a ser parte del pueblo de Dios. Así todavía, ¿verdad? En nuestros medios a veces surgen, ¿verdad? Pues personas que dicen, tiene que dejar esto y tiene que dejar lo otro, tiene que vestirse así, tiene que cortarse así, tiene que... Y imponen todo ese tipo de cosas. Yo quiero decirle algo a usted, que la justificación suya y el perdón de sus pecados, usted los encuentra en Jesucristo a través de la fe. No es que usted tiene que dejar de hacerlo. Tercero, y el versículo 6 dice, vamos para ver cómo Dios justifica. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, David hablaba de la justificación al hombre. Ese hombre era bendecido, ese hombre era bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios le atribuye justicia, habiendo sido malo, habiendo sido pecador, sencillamente porque él pone la fe en Dios. O sea, Pablo, como sabe que está tomando un tema serio, el apóstol no opina, o sea, no especula. Él no se pone a pensar y a decir y a opinar y a creer solamente, sino que él toma la palabra del Señor. Y por eso dice aquí en el Salmo 32, 1 y 2, dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, Dios no le cuenta. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo no vengo a ustedes a traer una nueva doctrina. Yo no vengo a ustedes a decirles algo que no está ya desde antes, algo que no hay, algo que existe ya. O sea, el apóstol toma las escrituras y viene a ellos y le dice, pues vea lo que David, cómo David hablaba de la bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. No que Dios escondía el pecado por la fe de ellos, no, Dios lo cargó en la cruz, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en aquella cruz. O sea, no fue gratuita, o sea, no fue así nomás la justicia, pero David elogia a Dios. David agradece a Dios. ¿Por qué? Porque siendo el hombre malo, Dios le atribuye justicia sencillamente por la fe. Entonces, para que ellos no piensen que Pablo está ahora tomando una enseñanza. Y una vez más citamos este capítulo de Génesis 15:6 que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Pablo tomó todas esas escrituras. ¿Por qué? Porque él sabía de que habían personas que iban a cuestionar la enseñanza que él estaba dando, porque parece ilógico. Parecen lógicos, y por eso aún en nuestro tiempo las personas no se les hace fácil creer que la salvación es gratuita, que la salvación se recibe tan sencillamente por la fe, que la salvación no es que usted tiene que hacer una gran cosa para que el hombre quisiera como ganarse la salvación, pero el hombre no se puede ganar la salvación, el hombre la puede recibir por fe sencillamente. O sea, si el hombre hubiese podido ganarse la salvación por obras, por lo que él hacía, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque si un hombre podía cumplir con ese sacrificio, lo que quiere decir es que todos podríamos cumplir y ya sería resta del hombre de no querer cumplir. Pero el hombre no podía y no puede cumplir con eso. Pero esa es la razón de que ahora se demanda fe, o sea, fe. Pero los seres humanos queremos sentir. Por eso usted ve que hay personas que caminan con una cruz arrastrando, ¿verdad? Algunos son más inteligentes y ya no la arrastran así nomás, sino que le ponen ruedas para que no pese tanto. Jesús no le puso ruedas. Jesús no similó nada de eso. Lo que quiero decirle es que ningún hombre puede ni podía alcanzar la salvación por sus méritos, por su esfuerzo, por todo lo que él podía hacer. Entonces el apóstol está aquí tratando de enseñar que es gratuito, que es por fe. Y
Esto es de suma importancia porque usted puede testificarle a los demás, porque usted puede decirle a los demás, porque hay personas que piensan que no pueden ni deben venir a Dios. Yo quiero decirle que todos pueden venir a Dios mientras hay oportunidad, mientras el Señor está con sus brazos abiertos, mientras el Señor permite que estemos en este lugar. Dios está dando oportunidad sencillamente. Cuarto y último lugar, versículo 9, dice la palabra del Señor: ¿es pues esta la bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada esta en la circuncisión o en la incircuncisión? Lo que el apóstol ahora está diciendo es que ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo estaba Abraham cuando Dios lo justificó? Una buena pregunta para hacernos. ¿Ya se había circuncidado? Pues verdaderamente no. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. Pero cuando Dios le manda a Abraham que se circuncide, tiene más de 90 años. O sea, quiere decir que Abraham fue justificado en la incircuncisión. Luego es circuncidado, esto para sellar el pacto, y por eso aquí la misma palabra lo enseña, dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justificación de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Lo que está diciendo aquí Pablo es, bueno, Abraham fue justificado en la incircuncisión. ¿Para qué? Para que nosotros, los que somos la incircuncisión, que somos los gentiles, también alcanzásemos la justificación a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Luego Abraham se circuncida, sella el pacto, es circuncidado para contar a aquellos también que aún siendo circuncidados, ahora ponen la fe en el Señor Jesucristo. Ellos también tienen que ser justificados por la fe. Así que esto es para judíos y esto es para gentiles, porque Él es el Padre. Por eso a nuestro Padre se le llama el Padre Abraham, el Padre de la fe. ¿Por qué? Porque es por la fe y no por obras. Que en esta tarde el Señor nos ayude para nosotros poder comprender la grandeza de nuestro Dios, la misericordia de Dios y cómo nosotros podemos alcanzarla. No hay argumento para nosotros poder decir yo soy mejor que nadie. No hay argumento para nosotros venir a decir tú no puedes. ¿Por qué? Porque yo soy superior a ti. No, la palabra aquí nos dice que lo único que se necesita es fe para alcanzar esa gracia del Señor, esa bendición del Señor, esa justicia de Dios, esa salvación de nuestra alma. Que el Señor en esa tarde pueda enseñarnos y mostrarle a usted a ser una persona sencilla y humilde y a poder enseñarle a los demás un ejemplo de que Dios recibe a todos por igual a través de la fe. No hay persona que sea más justa ni menos justa que necesite tener fe para poder recibir la justicia de Dios. Es gratuita. Así que si usted estaba pensando que por el obrar suyo usted iba a tener un lugar tan especial, quiero decirle que no. Es a través de la fe que encontramos la bienaventuranza del Señor, encontramos la bendición del Señor. Que Dios le bendiga en esta tarde y que Dios le continúe guiando a través de esta enseñanza que estamos tomando. Usted puede ahí mismo continuar con ella. Usted puede continuar enriqueciéndose en conocer los principios de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga en esta tarde. Que Dios le siga a usted prosperando. Hacemos una corta oración. Padre amado, te agradecemos en esta hora por este tiempo. Pedimos, Dios, que tú bendigas esta palabra que ha sido expuesta y que los corazones sean ministrados. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y que Dios le bendiga en esta hora.